Garbo combatió durante la Guerra Civil en los dos bandos sin pegar un tiro. Fue el agente doble más importante de la Segunda Guerra Mundial. Se le dedicaron libros sin saber quién estaba tras el seudónimo. Hasta que en 1984 Nigel West hizo una llamada telefónica. ¿Garbo? Joan pensó que ya era hora que a sus 72 años se supiese la verdad. Sí, soy yo. Tras salir a la luz la verdadera identidad del mítico espía, el exagente secreto se presentó en Madrid para dar una conferencia de prensa en el Hotel Ritz. Empezó diciendo: engañé a Hitler porque era enemigo de la humanidad, porque mi padre me enseñó lo que es la libertad. Tras el mito estaba Joan Pujol. Esta es su historia. Señores, tengo el gusto de presentarles a ustedes en Garbo. Joan Pujol García nació 2 años antes que una epidemia de tifus contagiase a más de 25.000 barceloneses. Aquí, en la calle Muntaner 70. Era hijo de una alegre y religiosa andaluza de Motril y del propietario de la fábrica de tintes textiles más importante de Barcelona. Joan y sus 3 hermanos estudiaron en el Colegio de la Salle y en el internado Valdemia de Mataró, uno de los preferidos de la burguesía catalana. Joan estaba en Barcelona en el verano de 1936 cuando fue llamado a filas. Le repugnaba la idea de entrar en el ejército. Se convirtió en un desertor al esconderse en una vivienda del barrio de la Catedral. La vecina que le traía la comida le consiguió documentación falsa. Entonces pudo salir a la calle tras casi 2 años escondido. Con una nueva identidad, encontró un empleo en una granja avícola de Sant Joan de les Abadesses, a solo 3 kilómetros de la frontera. Pensó en pasar a Francia, pero cuando llegó el momento tuvo miedo y no se atrevió. Se presentó como voluntario del ejército republicano, como telegrafista, pensando que así no pegaría ni un tiro. Era un joven superviviente sin ideología. Creía en la evolución, no en la revolución. Ya lo decía su padre, los extremismos no hacen más que destruir todo lo conseguido por las generaciones anteriores. Estando en las trincheras en la sierra de la Fatarella, en un impulso repentino avanzó unos cientos de metros, pañuelo blanco en mano, hacia la trinchera del enemigo, pensando que tal vez en el bando contrario no viviría aquella pesadilla. Acabó internado por un tiempo. La guerra civil había dejado 500.000 de muertos, miseria y odio. Pero no había sido nada en comparación a la que se estaba gestando, la Segunda Guerra Mundial. Era el año 1940 cuando Joan Pujol se casó con su novia de Lugo, Araceli González Carballo, con la que tendrá 3 hijos, Juan, Jorge y María Eugenia. En Europa estaba la dictadura de Franco y la de Salazar en Portugal, pero la tiranía de Hitler iba mucho más allá. Era expansionista y amenazaba a todo el continente. Joan rechazaba los totalitarismos, tanto el fascismo como el comunismo, aunque no tenía ningún odio por el pueblo alemán, que al fin y al cabo también eran víctimas de Hitler. Gran Bretaña era el único adversario de Alemania en estos días. Joan se dirigió a la embajada británica en Madrid para ofrecerse como colaborador contra el nazismo en lo que pudiese ser útil, aunque fuese como profesor de español, pero no recibió contestación alguna. Lo tomaron por un chiflado, pero no se rindió. El matrimonio urdió un plan.
Joan se haría pasar por un combativo fascista para infiltrarse en el servicio secreto alemán. Telefoneó a la embajada alemana para pedir una entrevista urgente con el agregado militar. Karl Erich Hulenthal, jefe del servicio secreto alemán en Madrid, le concedió una cita secreta en el Café Lyon, con un subordinado que se presentó como Federico. Quedaron en mantener futuros contactos. Joan consiguió un visado en el Banco de España para salir del país legalmente hacia Lisboa, donde estableció su residencia real, aunque para los servicios secretos alemanes estaba en Londres. Lisboa y Estoril se llenaron de espías de uno y otro bando. En el Hotel Monte Atlántico de Estoril, Joan hizo migas con un diplomático español al que invitó a tomar una copa en el casino. En un momento dado, Joan fingió un dolor de estómago. Se excusó por unos minutos, los justos para volver al hotel y entrar en la habitación del diplomático para hacer una foto a su pasaporte. La segunda parte de su plan era conseguir una ampliación de su pasaporte para poder salir de Portugal. Pidió una audiencia con el exembajador de España en Portugal, Ramón Franco. El hermano del caudillo estaba en Estoril intentando neutralizar la oposición democrática en torno a don Juan de Borbón, organizada entre otros por José María Gil Robles, Indalecio Prieto, Pedro Sainz Rodríguez o Francesc Cambó. En 3 semanas tenía un visado para viajar a toda América, a excepción de México, y a toda Europa, salvo la URSS. Ya tenía libertad de movimientos. Volvió a Madrid para entrevistarse otra vez con Federico en el Café Negresco. Los alemanes buscaban un agente infiltrado en Inglaterra. Esta vez Joan sí fue admitido como agente de la ACEA, el servicio de inteligencia alemán. Le entregaron ciertos códigos, tinta secreta y $3.000 para que se pusiera a trabajar con el nombre clave de Alaric. Y lo hizo, pero no como los alemanes esperaban. Él iba a ser su propia guerra. Para no ser desenmascarado necesitaba forzosamente la cobertura aliada. Desde Lisboa enviaba a los alemanes mensajes inventados mezclados con datos reales. Los servicios secretos ingleses, al interceptarlos, supieron que había un agente alemán encubierto en Portugal. Estados Unidos acababa de entrar en el tablero. Araceli, en un intento de llamar la atención de la inteligencia británica, fue a la embajada norteamericana en Lisboa para confesar que su marido, en un intento de colaborar con la causa aliada, se había infiltrado en el servicio secreto alemán. Algunas pruebas como la tinta invisible y códigos secretos les convencieron. Los americanos recomendaron al servicio secreto inglés que se pusiese en contacto con el presunto agente. Joan se entrevistó con el teniente Demorest y con el agente doble Popov, en el que se inspiró Ian Fleming para su personaje de James Bond. A los 3 días la familia Pujol recibía instrucciones para volar a Londres. Se instalaron en el barrio de Hendon sin saber ni una palabra de inglés. Joan iba a trabajar para el MI5 en su sistema de la doble cruz, una iniciativa basada en la captación de agentes alemanes para convertirlos en agentes dobles. Alan Turing estaba intentando descifrar el código Enigma, utilizado por los servicios secretos alemanes para las transmisiones secretas. El director del MI6 quedó impresionado por la personalidad de Joan Pujol y por su sensatez. Emanaba credibilidad y tenía madera de actor. En esos momentos Greta Garbo era la actriz del momento. A Joan se le bautizó con el seudónimo Garbo.
Su jefe en el MI5 era Thomas Harry Rodríguez, hijo de una española y artista. Veraneaba todos los años en Mallorca. Entre los dos decidieron lo que Joan ya había planeado en Lisboa: presentarse como un agente a cargo de una red de 27 espías, cada espía con su propio perfil. Los aliados estaban preparando una gran invasión. Su nombre en clave era Operación Overlord. Los alemanes lo sabían, pero desconocían la Operación Fortitude, en la que Garbo iba a ser el actor principal. Se trataba de hacer creer al Tercer Reich que la invasión aliada lanzaría dos ataques: uno de distracción desde Normandía y el verdadero en el estrecho de Calais. Se trataba de dividir a los alemanes en dos frentes. Para dar credibilidad al engaño, los aliados situaron en la playa de Calais jeeps y tanques inflables para que fuesen fotografiados por los aviones de la Luftwaffe. ¿Cuáles son los aviones reales y cuáles las maquetas? ¿Quién puede distinguirlos? Ciertamente no el enemigo. El 6 de junio de 1944, los servicios secretos alemanes estaban descolocados con los últimos mensajes de Alaric. El mensaje avisaba de un repentino cambio de planes de los aliados. El verdadero desembarco será por donde Hitler ya había indicado, en Normandía, hoy. No había tiempo de desplazar las tropas de Calais. Ese martes se desató el mayor asalto anfibio de la historia, mientras que los alemanes seguían esperando el gran desembarco que nunca se dio. El mensaje, matasellado 2 días antes, no dejaba dudas de que Alaric disponía de información privilegiada. El matasellos era falso. Por sus servicios le condecoraron con la Cruz de Hierro. Años más tarde también será condecorado con la Medalla del Orden del Imperio Británico por haber salvado miles de vidas. La guerra acabó para todos en 1945. El matrimonio de Joan con Araceli se tambaleaba. Decidieron huir a un lugar olvidado del mundo. Llegaron a Lagunillas, en Venezuela, ese mismo año. Pero Araceli no se acostumbró a su nueva vida. Desde sus años en Londres añoraba volver a España. Pidió el divorcio y volvió a Madrid con los niños. Aquí se casó con el galerista norteamericano Edward Chrysler, que en su juventud había ejercido de doble de Rodolfo Valentino en Hollywood. Para el mundo, Garbo murió en 1959, cuando los periódicos ingleses dieron la noticia de su muerte en Angola, víctima del paludismo. Pero Joan Pujol seguía vivo. En Caracas conoció a su segunda esposa, Carmen Cilia Álvarez, con la que tuvo 3 hijos. Se ganó la vida como profesor de inglés para los trabajadores de la petrolera Shell y como librero en su casa del Regalo.
Sus últimos años los pasó en Choroní, el pueblo de su esposa, donde montó el primer cine. Fue un vecino más hasta aquella llamada de 1984. Entonces Garbo volvió a la vida. Para Joan ya no era una amenaza. Ningún vecino pudo sospechar de la doble vida de Joan Pujol, ni su esposa Carmen ni sus hijos venezolanos. Los hijos españoles supieron que su padre no había muerto hacía 40 años oyendo por la radio protagonistas de Luis del Olmo. Volvió a Europa para visitar Normandía y a Barcelona para ver a sus hijos por última vez. Aquí en Choroní fue enterrado con una sencilla lápida: Juan Pujol García, recuerdo de su esposa, hijos y nietos. Senyors, tinc el gust de presentar-los a vostès en Garbo, un home que ens ha salvat la vida, que ens va salvar la vida.